Ya. Estimados alumnos, nuevamente nos volvemos a enlazar para el desarrollo de las clases virtuales. El tema que vamos a desarrollar es química, cuyo tema se llama el átomo. El átomo, de acuerdo a la derivación de la palabra átomo, va a provenir de dos voces griegas. A, que significa sin, tomo partes, o sea, se consideraba sin partes, a lo que erróneamente, etimológicamente, provenía y se le consideraba al átomo sin partes. Entonces, la parte, lo que se manifiesta de que el átomo se consideraba sin división, a lo cual no es cierto, no es cierto. Ahora vamos a ver el átomo, su concepto actual. El concepto actual era de que el átomo se consideraba como la partícula más pequeña y que conservaba sus propias propiedades. Y dicho elemento se consideraba como un elemento dinámico y energético, pero en equilibrio. O sea, el equilibrio se encontraba interiormente de acuerdo a la constitución del átomo. Seguimos. La estructura del átomo. O sea, ¿cómo estaba constituido el átomo? El átomo estaba constituido de dos partes fundamentales. Primeramente, el núcleo atómico y luego la nube electrónica o corona. Vamos a ocuparnos de cada uno de ellos. Primeramente, el núcleo del átomo. Como se dice núcleo, quiere decir parte central. Entonces, la parte central del átomo era de consistencia muy compacta. Su consistencia era dura y cuya carga era positiva. Probablemente, se decía probablemente, o sea que no tiene una certeza total, pero se consideraba como si fuera una forma esférica. En el núcleo se va a concentrar casi la totalidad de la masa, o sea, a nivel del peso, y luego casi todo el átomo se consideraba como una masa vacía, o sea, un espacio vacío en el cual no contenía nada, pero en sí el volumen de la masa era en una forma total. Luego, luego tenemos de que el tamaño del núcleo es muy pequeña comparado con todo el tamaño del átomo. Y la relación era de 1 a 10.000, o sea, la diferencia era abismal. Una cosa es 1 a 10.000. Entonces, por lo tanto, el núcleo puede considerarse por dos clases muy diferentes y que está constituida por protones y neutrones. Pero los protones y neutrones ambos son constituyentes del núcleo, a lo cual se le denominaba nucleones. Luego dice, ¿quiénes se encuentran en el núcleo? En el núcleo se van a encontrar los protones y se van a encontrar los neutrones. Primeramente nos vamos a ocupar de los protones. Los protones, de acuerdo a lo que se manifiesta, su constituyente del núcleo atómico es una partícula eléctrica cuya carga es positiva. Por eso tenemos ahí P positivo. Y es la parte más pequeña obtenida por medida realizada por el hombre. En cuestión a los protones también fue descubierta por Wilhelm Weyl en el año 1898. Los protones se van a hallar en el núcleo del átomo. Ya hemos manifestado de que su carga es positiva y todo depende de la carga nuclear. Los protones, si un átomo tiene una carga positiva de 15 protones, o sea, más 15 protones, quiere decir que también sus protones van a ser 15 en su núcleo. O sea que estamos manifestando, si el magnesio tiene 12 más 12, entonces quiere decir que tiene más 12 protones en el núcleo. Entonces todo eso ya está verificado de acuerdo a su valencia con que actúa. Y de la carga nuclear de un núcleo depende su número atómico. De la carga nuclear de un núcleo depende su número atómico. Si ustedes notan en la tabla periódica hay una forma correlativa del número 1 hasta el 108 y luego esos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 vienen a ser el número atómico. Entonces, de acuerdo al número atómico, es fácil ya ubicar a cada elemento en la tabla periódica. Y su masa es igual a una UMA. ¿Qué cosa quiere decir UMA? U, unidad, M, masa y A, atómica, unidad de masa atómica. Y su valor de una UMA es 1,2 por 10 a la menos 24 gramos. Cuando se está hablando de 10 a la menos 24 gramos, se está hablando de la masa, del peso del protón. Y la carga eléctrica del protón está tomada como
una unidad de carga eléctrica, pero positiva, con el signo +1. Entonces ahí tenemos la carga eléctrica de los protones. Como hemos dicho de que está constituida por 2 protones, ahora nos toca neutrones. Como notan ustedes, los neutrones en la parte superior tiene NO, son partículas subatómicas neutras, o sea, su carga no posee carga eléctrica, por eso tiene 0. Cuando un neutrón se descompone, va a dar origen a un protón y a un electrón. Pero, ¿qué va a pasar? Que los neutrones sirven como aislantes. O sea que en esta parte va a actuar bien los neutrones porque van a evitar que los protones se rechacen. Entonces, ¿qué pasa? Como el protón tiene un signo positivo y el otro no tiene carga, entonces va a haber simplemente una atracción, no va a haber rechazo. Los protones y neutrones sufren aproximadamente, tienen la misma masa, entonces ahí tenemos que tener en cuenta al momento de tocar los protones y neutrones. Proseguimos con la clase. Los neutrones fueron descubiertos por Chadwick, como te lo conté, en 1932, en donde demostró la participación de las partículas de berilio. Ustedes saben la tabla periódica berilio Be, al bombardear placas de berilio con partículas alfa. Entonces acá también Chadwick, que está bombardeando con las placas de berilio con partículas alfa, y observó que del berilio salían placas penetrantes. Estas placas penetrantes que al chocar con la parafina iban a arrancar protones. ¿Por qué arrancar protones? Porque simplemente como el protón es positivo, inmediatamente se salía. Entonces ahí la parafina arrancaba protones. Luego tenemos a los neutrones que cómo penetraban en esta partícula y en el bombardear. El poder de penetración se explicaba porque son partículas sin carga eléctrica. Entonces aquí vemos aquí en la parte de la gráfica, no tenía ningún campo eléctrico, tampoco se desviaba o detenía y por lo tanto se consideraba como al neutrón como neutro. En la gráfica vemos acá que en la parte de en medio, que es el núcleo, estamos notando de que el protón es de un color rojo, los neutrones son de un color verde y el movimiento de los electrones se realizaba en la capa esférica, en la parte exterior, y por lo tanto el electrón simplemente se encontraba en movimiento, como lo notamos acá en la gráfica. Entonces, la segunda parte, como está constituido el núcleo, primeramente hablamos de núcleo atómico, ahora de nube electrónica. En la nube electrónica o corona es el espacio exterior donde va a rodear al núcleo atómico. O sea, del núcleo atómico, la parte de afuera, la parte exterior, el espacio, viene a ser la nube electrónica. Y en la nube electrónica es la probabilidad más notoria que se va a encontrar a los electrones en movimiento. Por eso hemos visto anteriormente la gráfica. La gráfica está en el núcleo, los protones y neutrones. En la parte de afuera están los electrones en constante movimiento. Y eso lo demostró a través de la gráfica. Acá tenemos un ejemplo de que lo vamos a realizar para que note el alumno. Si tenemos un edificio de 4, 5, 6 pisos, la nube electrónica va a estar formada de niveles de energía. Los niveles de energía son los que van a estar en la parte superior. Lo que dicen ustedes es una azotea. Luego de la parte del edificio, que está constituida por la nube electrónica, vamos a seguir lo que sigue acá después del nivel de energía. Los niveles de energía están constituidos o están divididos por subniveles. O sea, vamos viendo nivel de energía, luego los subniveles de energía. Ya vamos bajando el edificio. Luego en cada edificio van a estar constituidas por habitaciones. Esas habitaciones van a estar constituidas por camas. Y los subniveles de energía van a estar divididos a veces en orbitales. En los orbitales, la mayor probabilidad de encontrar un individuo en el hotel es en la cama. Luego, la mayor probabilidad de encontrar un electrón es en el orbital. O sea, ahí tenemos que tener en cuenta la diferencia. Luego acá, los electrones, su propiedad única que tienen son ondas y partículas. O sea, tienen un movimiento ondulatorio. Por eso están en constante movimiento. Poseen la misma carga electrónica negativa. Entonces los electrones acá, su carga es negativa. Por eso tiene E, una rayita en la parte superior. Y acá notamos bien claro el núcleo
tenemos los rojos, tenemos los protones, los verdes tenemos los electrones, y luego tenemos los electrones en la parte periférica, miren acá, en la parte periférica de un color anaranjado. Por eso se encuentran en una forma de ondas. Las ondas están así, en constante movimiento, se van moviendo, se van moviendo, se van intercalando, y su carga es negativa. Entonces el espacio exterior que va a ubicar es más probabilidad de encontrar un electrón, como está demostrando en la gráfica. Partículas nucleares, o también se llama partículas subatómicas. Entonces aquí, desde el momento de que el módulo atómico a partir de Dalton fue un aporte más en el desarrollo. ¿Para qué? Para que se encuentre todo lo que es el conocimiento de estructura atómica a nivel del núcleo. Hasta el momento se han encontrado unos 200 partículas. Entonces ahí quiere decir que va avanzando la ciencia y el aporte de ellos, que se pueden clasificar en esta gráfica vamos viendo aquí las partículas subatómicas que se van a ocupar. Primeramente tenemos los leptones, los hadrones y los mesones, pero estos también van a considerar de los mesones a los quarks, o sea, van a considerar los quarks. Entre los leptones, que nos vamos a ocupar de cada uno, va a estar constituido por electrón, y luego neutrino, no neutrón, sino neutrino, o sea, tienen que ver la diferencia. O sea, se van a estar constituidos por leptones, hadrones y mesones, considerando la parte de quarks. Y los leptones van a considerar a los electrones y neutrinos. Ahora sí nos vamos a ocupar de cada uno de ellos, para que tengan una idea. Miren acá, leptones son partículas de masa más ligera, o sea, no tienen demasiado esto. Y la interacción que van a tener ellos es un débil, o sea, van a tener poco movimiento. Entre ellos tenemos acá al electrón y al neutrino, así como hemos hecho la gráfica anterior, que nos va a permitir mejor su desarrollo. Hemos dicho que el electrón son ondas, por eso que van a estar en movimiento las partículas, y de carga eléctrica negativa. No decaen estas partículas porque es estable su movimiento y su masa que está en reposo, y también va a ser igual a 9,109 por 10 a la menos 28 gramos. 9,109 por 10 a la menos 28 gramos. Estamos hablando de masa, estamos hablando de peso. Entonces miren, estaba en estado de reposo, pero cuando ya se encuentre en movimiento va a describir lo que son ondas por intermedio de las partículas. Y luego el neutrino también es una partícula más ligera que el electrón, pero su masa en reposo es cero y su carga también es cero. Entonces estamos viendo acá la diferencia de ellos. Más ligera, su masa en reposo, y luego su carga es igual a cero. Ahora hablamos de hadrones. Nos hemos ocupado primero leptones, ahora hadrones. ¿Qué significa lo diferente? El otro era débil, la interacción es más fuerte. O sea, las partículas pesadas van a ser en comparación con los leptones. Portan interacciones electronegativas débil y fuerte, o sea, están constituidos por parte de masa compacta fuerte y por débil. Y están constituidos por partes muy elementales constituidas y que se le denomina quarks. Entonces acá ya aparecen los quarks. Tenemos los mesones. Los mesones son los hadrones más ligeros. Poseen spin entero. Spin. ¿Qué viene a ser el spin? Ustedes agarran la manija de un reloj. Ahí están constituidas 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. Esas manecillas van describiendo en el momento del 12 un spin. Se llama spin horario. Spin horario, y está describiendo números enteros. Por eso tenemos acá 0, 1, 2, y nuevamente tocamos el spin antihorario, quiere decir a partir del 12 empieza nuevamente a volver hasta el número 12. Entonces acá cada mesón está formado por dos quarks. ¿Cuáles son los dos quarks? Primeramente tenemos el quarks y luego el otro antiquarks, por eso se están constituidos por dos. ¿Por quiénes fueron descubiertos? En el año 1937, por Anderson. O sea, fue un aporte en descubrir todo lo que son los mesones. Y por último tenemos los quarks, que son dominados por los mesones. Entonces, estas son partículas más pequeñas, pero que son los que constituyen la materia. Miren, ya estamos hablando de la materia. Entonces,
Y luego también son mínimas expresiones de materia hasta ahora encontradas por Murray. ¿Qué cosa ha tenido en cuenta Murray? Que propuso 3 quarks. O sea, él fue el primero que aportó los 3 quarks. Y esos 3 quarks están constituidos y forman un triángulo. Por eso se llama 3, constituido por 3 partes que se unen en una forma de triángulo. Luego, en la actualidad se añadió 3 más. Sharp. Sharp quiere decir, está agarrando la primera letra, por eso tenemos C. Sharp. Batón, la primera letra, B. Tap, T. O sea, miren, actualmente están llevando todas las iniciales de los que están descubriendo. O sea que se conocen 6 tipos ya de quarks. 3 anterior y 3 de acá ya son 6. Y que se van a combinar formando triadas. ¿Qué cosa hemos dicho? 3, 3, 3. Y conjuntamente van a formar los bariones. Esa va a ser la diferencia. 3 del principio de Murray y luego también la actualidad 3. Son 6 que existen ahorita los quarks. Espero a alumnos de que la descripción que hemos tenido de átomo le haya sido de facilidad propia y han entendido, y cualquier cosita para despejar cualquier duda estoy a su disposición. Muchísimas gracias, queridos alumnos. Nos vemos hasta la próxima.